Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes. Agradecemos que nos sigan y se sigan sumando a este canal y que por supuesto los invitamos a que consulten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y X, en donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, Las Empresas Verdes, nuestra cuenta en TikTok, donde nos encuentran como Las Empresas Verdes, y nuestro sitio web www.lasempresasverdes.com. Les agradecemos que estén con nosotros, que den seguimiento a este espacio en donde cada vez vamos a estar tocando temas de mucho interés para todos ustedes, amigos de la audiencia, y que nos hacen el favor de estar con nosotros, de seguir estos contenidos que estamos generando para ustedes y por supuesto que comparten con el resto de sus conocidos y el resto de la audiencia. El día de hoy vamos a estar hablando el capítulo Trump 2.0. Quisimos hacer un espacio antes de tocar este tema. No lo tocamos desde antes de manera apresurada porque nuestra intención fue hacer un pequeño análisis de todo lo que comenzó a acontecer desde que el hoy presidente de los Estados Unidos ganó las elecciones en el mes de noviembre, después el inicio para la toma de posesión en el mes de enero y por supuesto las declaraciones y las postulaciones que dio durante su toma de protesta en función de muchos temas que han tenido a la opinión mundial pues literalmente en un vilo, y que como hace 8 años cuando tomó su primera posesión en el primer periodo como presidente, también generó mucha polémica, despertó muchas expectativas y por supuesto, y lo más importante, generó todo el estrés y toda la incertidumbre que hoy nuevamente se está viviendo. De esta manera, y por lo tanto nosotros quisimos esperar un poquito a tocar este tema, a diferencia de como lo han estado abordando de manera cotidiana el resto de los medios de comunicación, para hacer un análisis muy enfático precisamente en los temas que a nosotros nos ocupan y a los que nosotros estamos dando seguimiento de manera puntual, que son precisamente los temas de sustentabilidad, de desarrollo sostenible, de economía verde y evidentemente de pues los compromisos tanto de gobiernos como de empresas en materia de transitar a una economía más amigable con el medio ambiente. Y justo de ese tema y de estos temas vamos a estar hablando el día de hoy, y queremos dar paso precisamente a lo que ha venido aconteciendo y que nosotros consideramos es de mucha relevancia. En principio, durante su toma de posesión, toma de protesta o juramento, como también le llaman en los Estados Unidos, como presidente de la Unión Americana, pues uno de los temas que llamó mucho la atención, entre otros tantos, fue su decisión y anuncio de la salida de los acuerdos de París. Por supuesto, ese es un tema importante porque de esta manera y bajo la visión que él ha tenido todo el tiempo, desde su primera edición como presidente de los Estados Unidos, su posición ha sido en torno a estos temas, pues prácticamente de desaprobación y por supuesto no da crédito a que se hable de manera recurrente y de manera seria del tema de calentamiento global. En pocas palabras, es un negacionista del cambio climático, y así lo ha manifestado desde el primer periodo en el que fue presidente de los Estados Unidos. Ustedes recordarán los distintos momentos y acciones que en cuanto a declaraciones que él tuvo, incluso enfrentamientos directos con la célebre Greta Thunberg en torno justo al tema del calentamiento global, que para él pues no existe, y para él pues es un tema que no está
literalmente en la agenda de su administración. El otro tema que también tiene que ver con estos temas es su salida de la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante pues porque la salud es uno de los ejes de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y él literalmente ha pensado y cree que vale la pena continuar su programa de salud de manera interna sin tener ningún tipo de compromisos con esta organización, que más bien, entre otras cosas, obedece seguramente a muchos de los señalamientos que durante su administración tuvo con respecto a la gestión de la pandemia. Pero más allá de eso, también habló de temas importantes como el impulso precisamente, o el impulso a la producción de petróleo, el empuje y el respaldo que dará a esta industria dentro de su país, y por lo tanto al consumo de gasolinas, ya que habló de manera muy seria en su toma de posesión que por el momento no estarán enfocando su administración una transición importante de la industria automotriz hacia la fabricación de autos eléctricos. Pero no solo eso, también habló de manera interesante de frenar esta cultura de la inclusión de género, a lo cual él de manera tajante dijo que solamente estará reconociendo dos géneros en la Unión Americana, hombre y mujer. Pero no solamente eso, el tema de inclusión también habla, por supuesto, del tema migrante, es decir, de el rechazo a toda esta gente que cumple un papel en la mano de obra en las tareas de los sectores primarios de los Estados Unidos, a los cuales él no le da mayor valor que el hecho de ser personas o ser migrantes, que literalmente lo ha repetido en más de una ocasión, son invasores de este país, y por lo tanto pues no piensa en la inclusión, no solamente en el tema de género como ya lo mencionaba, sino también con su política anti-inmigratoria, que tampoco es nueva. De hecho, desde la primera edición de su primer mandato entre 2016 y 2020, pues él sin duda todo el tiempo estuvo teniendo el tema de la migración como prioritario de seguridad nacional para su país. Pero más allá de eso también es importante retomar el tema de los energéticos, que junto con el tema de la electromovilidad, en apariencia él da poca importancia. Pero déjenme decirles algo: muchas de estas posiciones en realidad no debería o no debió de tomar por sorpresa a muchos, o no nos debió de haber tomado por sorpresa, porque su manera de hacer política, como lo decíamos, pues es ya conocida como estridente, a veces fuera de contexto, a veces, lo voy a decir con todo respeto, un poco desfasada o disparatada de la realidad. Pero finalmente esa es la manera en la que él hace y ve política. Por lo tanto, nosotros deberíamos ya de haber estado de alguna manera blindados con esta personalidad que sabíamos, evidentemente, iba a volver a poner en marcha. Quizás lo único que no sabíamos con claridad y con certeza es hacia qué puntos y hacia qué temas en específico él se iba a dirigir. Por ejemplo, uno de los temas que llama la atención pues es evidentemente su salida de los acuerdos de París, lo que para muchos de los expertos y analistas en este tema pues aduce a que pues simple y sencillamente no dará cumplimiento a los acuerdos o compromisos para mitigar las emisiones de CO2, lo cual, insisto, él ya había manifestado durante su primer periodo de gobierno que no era algo que a él le interesara. Pero vuelvo al punto: estos temas no son agendas que nos deberían de haber sorprendido, porque
simple y sencillamente no ha cambiado mucho entre su discurso y entre la política de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Miren, simplemente durante el periodo de Joe Biden, que recién acaba de terminar, durante esos 4 años de gobierno, la producción de petróleo en los Estados Unidos aumentó 4.5%. Esto quiere decir que al día de hoy los Estados Unidos producen 13.249 millones de barriles diarios de petróleo. Y cierto, para quienes están más avesados en este tema, dirán, pero hay un reporte en el que se dice que disminuyó en 2024 su producción de petróleo. Eso es cierto, pero los datos que nosotros les estamos proporcionando, que son de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, son los datos del periodo de todo el gobierno de Joe Biden, es decir, durante 4 años. Un dato más, y este dato seguramente para quienes están ya muy familiarizados con las conferencias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó hace unos días justo en el tema de migración que la administración de Barack Obama, de los gobiernos recientes de los Estados Unidos, es la administración que más deportaciones hizo en los últimos años. Y la administración Trump, justo la de 2016-2020, fue la que menos, o es la que menos deportaciones hizo en los últimos 15 años. Es decir, que incluso la administración Biden, que recién acaba de terminar, realizó más deportaciones que las que hizo el mismo Donald Trump durante su periodo de gobierno en su primera etapa. ¿Esto qué quiere decir o qué pretendemos señalar con esto? Que finalmente las políticas de los Estados Unidos han continuado sin variaciones importantes. La diferencia es, como lo mencionaba yo al inicio, la manera y las formas en la que el señor Donald Trump hace política y ve la política. Junto con eso, también vale la pena mencionar, y esto no cambia en mucho lo que está ocurriendo a nivel global, es que en el 2024, de acuerdo con datos del Global Carbon Budget, las emisiones totales de CO2 aumentaron a 37.400 millones de toneladas durante 2024, es decir, 8% más que en 2023. Lo que estamos tratando de decir es que esta política que parece alarmante del señor Trump de impulsar su industria petrolera y de gas a mayor producción y mayor extracción, en realidad no es un cambio de timón en la política de los Estados Unidos, porque se ha mantenido de esa manera durante los últimos 50 o 60 años. Es decir, sigue siendo este país, junto con otros, de los principales productores y consumidores de petróleo. Así que las variaciones no son muchas. Junto con esto, hay un dato que sí vale la pena mencionar y que es preocupante, es que, como algunos de ustedes ya deben de saber, la temperatura del planeta durante 2024 alcanzó y por momentos rebasó el límite que se había fijado en los acuerdos de París para no alcanzar ni rebasar el 1.5 grado de temperatura planetaria, que nos llevaría o nos pondría ante una crisis climática que evidentemente muchos de ustedes ya deben de estar percibiendo y viendo que sí está ocurriendo. Y lo grave es que, pues, por supuesto, la temperatura está creciendo. Nuevamente, la política del señor Donald Trump en materia de energética no cambia mucho, digamos, versus, eso no quiere decir que no vaya a empeorar, porque las condiciones y los datos científicos están diciendo que estamos entrando cada vez más a un terreno peligroso en tema de cambio climático, pero lo que queremos hacer énfasis es que lo que está haciendo
el señor Donald Trump en realidad no difiere mucho de lo que ha sucedido en los últimos 12 años de política exterior de los Estados Unidos. Y vale la pena señalar que de acuerdo con el Global Carbon Budget, nos dice que, como ya lo que sabemos, los principales emisores de carbono al planeta son Estados Unidos, bueno, principalmente China, seguido de los Estados Unidos. Solamente que, de acuerdo con este informe del Global Carbon Budget, per cápita las emisiones de Estados Unidos son más altas que las que se emiten en China. Es decir, que en Estados Unidos las emisiones per cápita anuales rondan los 14 millones de toneladas por individuo o por habitante, mientras que en China las emisiones anuales por persona rondan las 8 millones de toneladas. Estos contextos, por supuesto, nos dejan ver de alguna manera que en realidad no está variando mucho en el contexto general, pues lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo. Se están haciendo esfuerzos importantes para generar estas transiciones hacia energías limpias, hacia una electromovilidad que puede ser menos dañina para el medio ambiente, pero sin embargo, los datos duros y fríos de los distintos organismos que siguen las emisiones de carbono, del aumento de la temperatura y de la producción de petróleo de Estados Unidos no han cambiado demasiado, y lo que va a hacer el señor Donald Trump es mantener esa línea, solamente que él lo dice de una manera más estridente, que genera más incertidumbre y que por supuesto le genera mucho más estrés, no a usted y a mí, amigo de la audiencia, sino prácticamente a todo el mundo. Pero con esto quiero decirles algo más que nos parece interesante, que vale la pena tomar en cuenta. Pese a que en apariencia el señor Donald Trump dice que va a impulsar la producción de gasolinas y de petróleo, asumiéndose que la industria automotriz seguirá produciendo autos convencionales, pues en su equipo, como ustedes ya sabrán, tiene nada más y nada menos que al empresario que está cambiando literalmente el paradigma de la industria automotriz al haber impulsado ya de manera industrial la fabricación de autos eléctricos, que es Elon Musk. Elon Musk tiene y tendrá un papel estratégico en la política de transición a la electromovilidad y de la industria automotriz de los Estados Unidos para adaptar lo más rápidamente posible sus cadenas de producción a esta línea de electromovilidad y con ello hacerle frente a la fabricación de autos chinos eléctricos, que de paso vale la pena mencionar que este dato que voy a dar es todavía un poco polémico, porque hay quienes dicen que durante 2024 Tesla siguió siendo el mayor productor de autos eléctricos, pero hay datos que dicen que la empresa china BYD produjo más autos eléctricos que Tesla. Y esto es importante porque de esa manera además hay que tomar en cuenta la siguiente cifra. A nivel mundial, el número de autos fabricados durante 2024, autos eléctricos fue de 17 millones de unidades, de las cuales 10 millones, poco más de 10 millones, fueron vendidas y producidas en China. Es ahí donde radica parte de la estrategia del señor Trump de lanzar una bola de humo para decir que seguirán produciendo petróleo y fabricando autos convencionales para poder trabajar con la menor presión posible y la mayor celeridad que requiere el caso para poder comenzar a competir con
la fabricación de autos chinos eléctricos, que en este momento ya está desplazando a las industrias norteamericanas de autos, a las europeas y prácticamente a las asiáticas. Ustedes sabrán que hace poco se anunció también la fusión entre Nissan, Honda y Hyundai para poder hacer frente a esta ola o a este tsunami de fabricación de autos chinos eléctricos que está inundando todo el planeta. Junto con esto, y ya para finalizar, no queremos dejar de lado tocar el tema de los aranceles en este marco que se estuvo hablando durante los últimos días entre la posibilidad de imponer aranceles a México y a Canadá, que son los principales socios comerciales de los Estados Unidos, a quienes no, desde nuestro punto de vista, no va a ser conveniente que lo haga, porque estratégicamente, si la administración Trump realmente quiere hacer frente a la ascensión comercial de China, pues no va a poder hacerlo sin la ayuda y sin el apoyo regional que tiene ya dentro de el tratado TEMEC con Canadá y con México y los Estados Unidos, para hacer frente a esa gran fábrica del mundo que es hoy el país de China. Si Trump quiere jugar de manera solitaria este juego, las consecuencias para su país y para todo el mundo van a ser más grandes. Por ello, nosotros consideramos que una implementación directa de aranceles a sus socios comerciales no será ni por mucho la mejor decisión que pueda tomar este gobierno, que está buscando precisamente contener la ascensión de China. Que los va a colocar o aplicar en otros mercados, eso sí es posible, y eso sí va a ocurrir, y ahí es donde viene a coalición nuestro comentario sobre los aranceles, porque la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿y los aranceles afectan de manera directa las estrategias de desarrollo sostenible de los países y de las empresas, y afecta de manera importante los compromisos para alcanzar el cero neto de emisiones de aquí al 2050? Nosotros les decimos sí, sí podrían, los aranceles podrían estar afectando precisamente, por un lado, la implementación de estrategias de desarrollo sostenible, y por el otro, el cumplimiento de metas de bajar las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque amén de que, como ya observamos, no se ha dejado de consumir petróleo y no se ha dejado de consumir gasolina, y por el contrario continúa en ascenso, aunque de manera más, vamos a llamarlo, discreta que en otros momentos de la historia del petróleo, no se ha dejado de consumir petróleo a nivel global. Pero imponer aranceles provocaría que el aumento de los precios en muchas regiones, en el intercambio de mercancías y de bienes de consumo, se haga más cara, y por lo tanto las empresas de pronto comiencen a presentarle mayor importancia a obtener mejores rendimientos, mayor competitividad y mejor productividad, antes de invertir o distraer recursos en establecer programas y estrategias de desarrollo sostenible que permitan esa transición energética a la que se está avanzando, pero no se avanza a la velocidad que muchos quisieran y que otros desearían sucediera. Sí generaría un impacto directo en proyectos, en objetivos y en metas, sobre todo en aquellas empresas o aquellos países que van comenzando a asumir con mayor seriedad este tipo de estrategias y políticas y compromisos. Para aquellos países que ya van avanzados en estos temas, o que las empresas ya tienen un camino recorrido en este sentido, les impactará de igual manera, pero no de la misma forma. Solamente hay que recordar que cuando platicamos, y nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos
directores, gerentes o responsables del área de sustentabilidad de las grandes corporaciones en México, lo primero que nos dicen es que todos estos proyectos y todas estas ideas de implementación de estrategias sostenibles tienen que estar justificadas financieramente sin que eso se convierta de manera directa en un gasto y sí en una inversión que genere retorno de inversión. Por lo tanto, cada vez más va a ser importante prestar atención en dónde va a implementar los aranceles el señor Donald Trump, en qué sectores, a qué países y en qué condiciones. Así que sí van a afectar, pero como muchas otras decisiones que él tomará, no van a ser de manera genérica, van a ser de forma asimétrica y habrá países y empresas que puedan sortear de mejor manera estas decisiones o lo que hoy se está dando en llamar esta guerra arancelaria y comercial versus aquellas empresas que van más retrasadas, porque lo que nosotros creemos es que una vez que pase esta tormenta, las empresas que estén y los países que estén avanzados en compromisos de disminución de emisiones y de implementación de programas de desarrollo sostenible estarán mejor posicionados que aquellos quienes se hayan quedado a la mitad del camino. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Los invitamos a que nos dejen una manita de me gusta y por supuesto a que compartan este video con sus conocidos y en sus distintas redes sociales. Nuevamente muchas gracias, les agradecemos que nos acompañen y los esperamos para la próxima entrega. Hasta pronto.